Gracias. Pues bien, vamos a seguir con nuestro salmo. Y ahora vamos a empezar una parte muy importante que es, considero yo que es la parte toral, la parte más importante del salmo, puesto que es el salmo, bueno, habíamos hablado desde el principio que se habla de un salmo del pacto davídico, pues es precisamente donde se nos muestra en estos versículos, son 18 versículos, se nos habla íntegramente de este pacto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una oración que Dios guíe tanto este estudio del Salmo como el estudio que vaya a dar Miguel, que sea de gran bendición. Acuérdense, pueden apuntar en el chat sus dudas y las dudas que puedan tener en el estudio puedan ponerlas ahí y al final del estudio, al final de los estudios la vamos a contestar, ¿no? Y bien, pues vamos a empezar con una oración que Dios guíe. Señor, pues te queremos pedir de una manera muy especial. Padre, te damos gracias porque podemos conectarnos ahora por el Zoom. Podemos conectarnos, Señor, y ser de mucha, de, gracias por esta tecnología que ha sido de mucha bendición, Señor, para nosotros. Y Padre, pues yo te queremos pedir y anhelamos, verdaderamente, no permitas que dejemos de anhelar ese día en donde podamos estar juntos, Señor, en donde podamos reunirnos otra vez presencialmente. Y aunque tú nos has dado la facilidad, Señor, de usar la tecnología, sin embargo, Padre, tú permite que tu iglesia como cuerpo podamos reunirnos y que tú hagas crecer la iglesia conforme es tu voluntad, conforme tú lo has planeado, Señor. Padre, pues yo te quiero pedir que tú guíes cada una de estas enseñanzas, que enlacen con las enseñanzas que de Miguel. Tú sabes, Dios, que, que Dios no sabemos tanto uno como el otro qué específicamente es lo que tú vas a dar, pero tú sí sabes y lo puedes entrelazar. Te damos gracias por todo esto. Gracias también porque Ile y Cris se regresan pronto, Señor, y te pido, Dios, que tú bendigas su viaje de regreso, Señor, y que sea para bendición y también para edificación de la iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bueno que mantuviste el micrófono abierto, Miguel, porque así puedo escuchar tu amén, amén. Pero yo sé que los demás también dijeron amén, aunque no los escucho. Bueno, pues vamos a continuar con el Salmo y ahora la parte que les digo, la parte central es del Salmo, es el de los versículos 19 al 37. Y como había dicho, esta es la parte principal, la parte medular del Salmo, ya que nos habla precisamente del pacto davídico. Curiosamente, los versículos anteriores a este pacto, a estos versículos, eh, están eh, están relacionadas a este salmo, están preparando este pacto davídico, así como las últimas partes de petición, de súplica en el salmo se están apoyando también en este pacto, ¿no? Y bien, esta promesa, digo, ¿en qué nos interesa este salmo, esta promesa davídica a nuestra vida? ¿Qué nos puede bendecir? Bueno, lo hemos comentado ya muchas veces. Finalmente, gracias a esta promesa, o esta es más bien la promesa en donde a través de ella viene el Mesías. Ajá. Vemos cómo Dios va cumpliendo poco a poco su palabra, va dibujando poco a poco esa idea, primeramente desde Adán y Eva, desde el Edén, en donde inmediatamente después de la caída se avisa una promesa hablando de la simiente de la mujer. Apenas empezaba a dar Dios aquellas pinceladas de nuestro Redentor, ¿no? De la aparición de nuestro Redentor. Posteriormente lo podemos ver a través del llamamiento de Abraham. Curiosamente estamos hablando de un llamamiento, el llamamiento de Abraham, y vamos a ver también en este llamamiento, que en este pacto davídico hay un llamamiento, hay un llamado hacia David. Y vamos a ver que hablando de Abraham, que también se le dibuja, dice en tu simiente o en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ajá.
podemos ver de una manera muy palpable la misericordia de Dios. No solamente se trata de bendecir a su pueblo escogido, sino que realmente lo que quiere es bendecir a toda la humanidad. Y bien, pues ahora va tomando más forma este pacto de Dios con la humanidad y a otra vez, y la importancia de este pacto davídico es que ya habla no solamente de una estirpe, sino ya habla de un linaje, específicamente de una familia. Van a ser bendecidas todas estas naciones, ¿no? Y y bien, pues vemos que que Jesús finalmente del linaje de David va a convertir, es el rey de los creyentes, se ha convertido en el rey de todos los que hemos creído en él. Y además vamos a esperar que en tiempo futuro él se constituya como rey de todo el mundo. Podamos estar ya en un gobierno material, un gobierno físico de él, ¿no? Ahorita el mundo está entregado al enemigo, lo podemos ver en todas partes, ajá, pero los que creemos en Cristo y esperamos en él, sabemos que algún día él va a gobernar todas las cosas, ¿no? Bien, como son muchos versículos, vamos a dividir nuestro estudio en dos partes. Primeramente, la primera parte viene del versículo 19 al 29 y la segunda parte del 30 al 37. Del 19 al 29, prácticamente podemos ver tres cosas. Podemos ver primeramente el llamamiento de Dios hacia David. Ajá. En segundo lugar, podemos ver esas características. Hay cuatro palabras que van a definir muy bien ese llamado. En segundo lugar, vamos a ver cómo Dios muestra su protección para con David. Si Dios te da un llamado, Dios te va a proteger, hay dos cosas, te va a capacitar y te va a proteger en este llamado, ¿no? Y número tres, vemos que Dios eh, empodera a aquel que le da el llamado, da una promesa también eterna a través de este llamado, ¿no? Este, bien, en todo esto son bendiciones que alcanzaron a David, al pueblo de Israel y ahora a su nuevo pueblo que somos nosotros, la iglesia, ¿no? En la segunda parte, que van, como les digo, de los versículos 30 al 37, seguimos hablando de este llamado, pero ahora de este pacto. Sin embargo, ahora se exalta sobre este pacto la fidelidad de Dios, y es que a pesar de que David pudo haber fallado y que los descendientes de David también fallaron, Dios fue fiel y permaneció este pacto, y aún permanece este pacto vigente. ¿Sabes? Nosotros podríamos criticar fácilmente a David. Ay, David falló en esto y en esto, ¿no? No, Salomón estuvo peor, y los reyes, sus descendientes. Pero nosotros como iglesia también hemos fallado muchas veces. ¿Sabes? Es impresionante ver cómo a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros que tenemos ya todas las promesas, no solamente esas promesas del Antiguo Testamento, sino también muchas de ellas hechas realidad en el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos ver que de todas formas fallamos? Sin embargo, seguimos viendo la misericordia y la fidelidad de Dios. Misericordia que está puesta no a manera de que se haga Él de la vista gorda con respecto a nuestros pecados, porque Él juzga nuestros pecados, Él nos advierte de nuestros pecados, pero la misericordia haciéndonos hablar cada momento de su pacto, cada momento de su salvación, cada momento también de que nosotros cuestionemos nuestras vidas, si estamos en el camino de verdad o si no estamos en ese camino de verdad. Y si estamos en ese camino de verdad, que cuestionemos nuestras vidas. ¿Realmente estamos viviendo para Dios en todo lo que Él nos pide? ¿Está siendo Él, como lo veíamos hace poco en la iglesia de Éfeso, está siendo nuestro primer amor o ya lo perdimos desde hace un buen rato? Bien, pues toda esta parte como del pacto davídico, como lo habíamos visto desde el principio, está relacionado en este pasaje de segunda de Samuel, versículo 7 del 8 al 16. Es muy largo este pasaje,
Les recomiendo que lo puedan, si no lo han leído, lo puedan volver a leer, lo puedan leer o lo puedan volver a leer en sus casas. Y ¿y cuál fue el contexto de este pasaje? Vamos a repetirlo una vez para los que no estuvieron en esa ocasión. El contexto de este pasaje es que David, después de que Dios le dio paz y victoria sobre sus enemigos, sobre todos los reinos enemigos, Moab, Amón, Edom, los filisteos, y se hizo un reino respetable. Ajá. Él un día dice, en su corazón le nace la idea y le dice, realmente yo estoy en una casa preciosa, una casa de cedro, un palacio, sin embargo, pues Dios sigue en tiendas. Y entonces, él se lo comenta al profeta, y el profeta le dice, haz lo que está en tu corazón, Dios está contigo. Después Dios lo previene y le dice al profeta lo que realmente es la voluntad de Dios. Entonces, vemos primeramente en esta situación cómo David tenía una excelente relación con Dios. Y cómo David en esa buena relación con Dios tiene algo en su corazón, algo que podemos ver que es adecuado. Y sin embargo, a pesar de que es algo, él está viviendo bien en su relación con Dios y lo que pide y lo que tiene en su corazón es adecuado, podemos ver que David de todas formas va y consulta con Dios. ¿Sabes? Un hijo de Dios, un siervo de Dios, constantemente está consultando todas sus decisiones con Dios. Constantemente está subiendo, aunque la decisión se vea como la mejor de las ideas que tienes, siempre es importante, siempre el siervo de Dios siempre debe de consultar a su Señor, a su amo, sus ideas, ajá, sus planes. Y Dios va a dar la directriz. Ajá. En este caso específico de David, como también en muchas ocasiones podamos nosotros vivir, la respuesta de Dios es no, no es para ti, tú no lo vas a hacer. Sin embargo, eso no fue una tragedia en la vida de David. Es más, lejos de ser una tragedia, fue una gran bendición. David venía a Dios para decirle, te quiero construir una casa. Y Dios le dijo, tú no me la vas a construir. Sin embargo, yo voy a ser el que te voy a constituir una casa poderosa y eterna a ti. Ajá. Eso nos prueba lo que dice aquel versículo, que realmente Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos. Y ten en cuenta que si en alguna ocasión o tarda la respuesta o recibes un no de parte de Dios, ¿sabes? No solamente Dios sabe lo que hace, sino que espiritualmente Él tiene muchas cosas mucho mejores para ti. Por ejemplo, ¿quién de nosotros, todos nosotros podemos pedir por un crecimiento espiritual? Pero levante la mano, ¿quién pide para que Dios lo pruebe? A ver, Dios, pruébame. Ajá. Dios, me encantaría tener un trabajo. Y Dios te da el trabajo, pero ¿cuántas veces has pedido? Dios, te pido que en este proyecto o en esta situación de mi trabajo tú me pruebes. O Dios, me encantaría tener una esposa e hijos. Pero, ¿quién le dice? Dios, te pido que mis hijos prueben mi paciencia. O que tal situación pruebe mi misericordia. Generalmente eso es algo que no pedimos, pero ¿sabes qué? Dios te da el paquete completo y Dios te lo da. David no pedía por una casa para él y por un trono eterno. Sin embargo, a través de esto, Dios se lo da. Ajá. Bien, vamos a ver en estos versículos que hay que es difícil también separar en estos primeros 9 versículos, que es difícil separar una referencia que se hace el salmista tanto a David como a Jesús.
Hay cosas que se aplican a David y Jesús también, y nuestro Señor Jesús, y hay cosas que ya no se aplican a David en todas estas promesas directamente, ni a su descendencia, ¿no? Bien, vamos a leer estos versículos rápidamente, son del 19 al 29. Dice, hace mucho hablaste a tu pueblo, fiel en una visión, dijiste, he levantado un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo. Con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán y con mi autoridad crecerá en poder. Extenderé su gobierno sobre el mar y su dominio sobre los ríos. Y él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré, le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Perdón, lo leí en la versión NTV, pero qué bueno que lo leí en esa versión porque también hay cosas que me han gustado mucho de esta versión. Y fíjate qué es lo que dice. Primeramente hablé, esto ya lo vimos ahorita, nada más lo recalco. Primeramente dice, vamos a seguirnos con la NTV, dice, hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión. En la Reina Valera dice, entonces hablaste en visión a tu santo. Finalmente Dios, no sabemos exactamente en qué tiempo se hizo este salmo, pero finalmente alguien recibió la visión y en este caso podemos entender que probablemente se refiere a Natán, el profeta, y fue quien le dijo esta visión y este pacto para con David, ¿no? Ahora, dice algo muy importante. Si tú te fijas en la versión NTV que acabamos de leer, dice, he levantado un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. ¿Sabes? Gracias a Dios por versículos como estos. Gracias a Dios porque dice gente común. No dijo seleccioné al mejor de los hombres. ¿Sabes? Dios muchas veces ha seleccionado al mejor de los hombres, pero para darnos a entender que el mejor de los hombres no puede cumplir su misterio. Y eso es algo muy importante. ¿Sabes? Adán era un hombre maravilloso, extraordinario. Adán y Eva, los padres de todos los humanos. Sin embargo, fallaron. Cuando Israel pidió rey, Dios les puso a Saúl. Y dice que la estatura de Saúl sobrepasaba de hombros para arriba a todo el pueblo de Israel. Delante de los ojos de muchos y aún delante del mismo Samuel, era sin duda alguna la mejor elección, Saúl. Sin embargo, Saúl no dependió de Dios y no sirvió, fue desechado. Sin embargo, podemos ver cómo fue la elección de David, ¿sabes? David fue, o sea, de todos los hijos de Isaí, el padre de David, nunca se hubiera pensado que el más chico, el que estaba con las ovejas, el que ni siquiera fue presentado a Samuel, pudiese ser la elección de Dios. Eso es más impresionante. Como el mismo David decía, vamos a leer el Salmo 78-70. Dice, eligió David a su siervo, lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. En una situación en donde no era muy vistosa, era estar atrás ahí de las ovejas, de los borregos, de repente Dios lo llama a un puesto de mucha importancia. También dice en 2 Samuel 7:18, que esta parte es después de que Natán le avisa el pacto de Dios a David. David, con
toda alegría, con todo agradecimiento, pero también con toda humildad, siendo muy sensato de la posición que tenía delante de Dios, le dice lo siguiente. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Sabes? Decía David, bueno, es que por mis dotes, por mi fidelidad, por esto, por mi doctrina, por todo esto, me elegiste, Dios. No, no es cierto. David decía, no me explico por qué me elegiste a mí. Me sacaste de atrás de las manadas de ovejas. Ajá, y no me explico por qué. Y esto nos lleva a ver que también en nuestra situación delante de Dios, ahora como miembros de una iglesia, de la Iglesia Universal, no cambia. Dice Pablo en el Nuevo Testamento, y esto es muy, muy importante, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no somos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué maravilloso es el llamado de Dios. Y qué parte tan importante es empezar diciendo, vamos a escuchar acerca de un llamado de Dios, pero tienes que tener en cuenta algo. El llamado de Dios no es por tus características, por tus aptitudes, ni siquiera por tu actitud, aunque, aunque sabemos que todos debemos tener una buena actitud, pero consiste porque Él agarra de lo común, de lo vil, de lo menospreciado. Muchas veces podemos ver en las personas que nos rodean como, ay, este nunca se va a convertir, o este nunca se va a entregar, o, ¿sabes? No descartes la obra de Dios que pueda hacer en la vida de una persona. Es impresionante cómo Dios da este llamado del que vamos a hablar a gente común y corriente como tú y como yo. Y bien, de los versículos 19 al 21, ya entramos de lleno a este llamado. Bueno, 19 ya entramos al 19. Vamos a hablar la segunda parte del 19, que dice, lo seleccioné de la gente común. He levantado un guerrero. Lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo. Perdón, les dije... les dije, perdón, les dije del 19 al 21, es del 19 al 20, perdón. Entonces, encontramos aquí 4 características del llamado. La primera, lo he levantado. Dios levanta al que llama. Ajá. Lo seleccioné, eso lo encontramos también en el versículo 19. La elección no depende de nosotros, depende de Dios. Tercero, lo hallé. ¿Sabes? Los llamados, así como el peor de los pecadores, los llamados tienen que ser encontrados también. Ajá. David no nació maravilloso desde el principio, sino que también él tuvo que ser hallado y rescatado y levantado de sus pecados. Y finalmente, lo ungí. ¿Qué quiere decir lo ungí? Sabemos de lo que habla la unción. La unción es darle el Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante y es una promesa, porque gracias al Espíritu Santo nosotros podemos cumplir con el llamado. Así que podemos ver a través de estos 4 puntos que el llamado de Dios es completo y podemos estar tranquilos de que este llamado es de Dios, es completo, nos busca, nos encuentra, nos levanta de nuestro pecado y a través de su unción, que es el Espíritu Santo, nos capacita para poderlo cumplir. Este es un punto muy importante. Bien, los siguientes 4 versículos del 21 al 24, vamos a leerlos. Dice, con mi mano lo mantendré firme
Con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán ni dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán y con mi autoridad crecerá en poder. Aquí vemos dos cosas muy importantes. Y prácticamente aquí nos habla Dios de su protección para con sus escogidos. Y esto lo podemos ver palpablemente en la vida de David. Por ejemplo, lo que dice aquí el primer versículo, que es, con mi mano lo mantendré firme, con mi brazo fuerte, con mi brazo poderoso lo haré fuerte. ¿Sabes? Dios con su mano estuvo guiando a David. ¿Cómo fue la situación de que David fue llevado finalmente a poder enfrentar a Goliat? Primeramente tuvo que tenerlo en su corazón, entender la situación, decirle a los demás que él iba a enfrentar a Goliat, ser llevado delante de Saúl. Y todo eso no pudo haber sido sino solamente con la mano de Dios que estuvo guiando. Y bien, una vez estando delante de Goliat, Dios no lo dejó solo, sino que con su brazo fuerte. Ajá. Acuérdense que cuando habla del brazo, y muchas veces se habla del brazo de Dios como el brazo derecho, habíamos hablado en estudios anteriores de que habla de fuerza, pero también de destreza. Entonces, como podemos ver cómo tanto ese llamado y esa guía de Dios se fue cumpliendo y se fue completando con la fuerza que Dios le dio para poder enfrentar a Goliat. Y lo enfrentó con la destreza que Dios le dio a través de la puntería, ¿no? Con su onda, ¿no? Y de esa misma manera, Dios empoderaba a David para, para presentar sus batallas y para tener victoria en ellas, ¿no? Bien, podemos ver también que la protección de Dios a través en contra de sus adversarios, en contra de las maquinaciones de sus enemigos, cuando dice aquí, sus enemigos no lo vencerán ni lo dominarán los malvados. Aquí en la Reina Valera dice algo muy interesante. Dice, no lo sorprenderá, en el versículo 22, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Nosotros podemos ver cómo Dios estaba con David y que inclusive aunque pasó pruebas muy intensas como la persecución de Saúl y después la persecución de Absalón, podemos ver cómo Dios le avisaba. Me llama mucho la atención y también muchas veces Miguel lo ha comentado, cómo David de repente estando en el desierto entendió, dice la Biblia así, entendió que Saúl venía por él con todo su ejército. Entonces, de la misma manera, Dios nos lleva a través de su palabra y a través del estudio de su palabra y de su Espíritu Santo a entender las maquinaciones de nuestro adversario. Y de esa manera poder prevenirnos. Dice que el avisado ve el mal y se esconde. Bueno, Dios quiere que seamos avisados y eso es a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, ¿no? Y vemos cómo ninguno de sus enemigos pudo contra él. Saúl no pudo contra él, a pesar de que utilizó todos los recursos del ejército de Israel para poder ir en contra de este forajido. Nunca pudo. Ajá. Más bien era Dios quien puso en la mano de David a Saúl, ¿no? Aún podemos ver Absalón tampoco pudo contra él. A pesar de que David, su padre, fue manso y hasta tierno con este hijo traicionero, Dios peleó su batalla y juzgó a su enemigo. El orgullo de este malvado hijo actuó en contra de él mismo. Aquella preciosa cabellera de Absalón, que hablaba de esa soberbia, le terminó tendiendo una trampa mortal. Vemos cómo Dios guarda y aún utiliza la soberbia de los que se levantan en contra de su evangelio para poderlos prender, ¿no? De la misma manera, nosotros, sus hijos, podemos tener como certeza que este pacto de protección, ajá, de que si Dios nos da un llamado, nos va a dar también este pacto de protección. Dios nos ha llamado a la salvación, a ser su iglesia, a poder representarlo.
Entonces, no te preocupes, Dios nos va a dar hace nuestro pacto con nosotros y hace este pacto de protección. Y bien, pues el tiempo nos ha comido un poquito, nos falta la última situación, que es el empoderamiento de David y de su reino. Sin embargo, eso lo vamos a ver la próxima semana. Cualquier duda, terminamos con esto, cualquier duda, con mucho gusto pueden ponerla aquí en el chat o al final del estudio. Gracias. No te oyes, Miguel. Ahora sí ya. Ya. Gracias, Alex. Bueno. Bueno, pues vamos nosotros a continuar con la armadura divina. Y bueno, realmente todo lo que hemos visto antes ha sido como un preámbulo para entrar de lleno a lo que es esta armadura, porque tenemos que preparar nuestra mente y nuestros corazones para poder aprovecharla. Este pasaje que vamos a ver hoy de Efesios 6:13 quiere decir, ahorita lo leemos, la victoria radica en estar firmes. El pasaje literalmente dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo todo acabado, estar firmes. Entonces nosotros podemos ver que en esta época muchas veces todos en la iglesia concientizamos que estamos en una lucha, en una batalla. Antes de Cristo, nosotros le pertenecíamos a Satanás, ya que la misma palabra dice el mundo entero está bajo el maligno. Pero Dios, al habernos rescatado por medio de un sincero arrepentimiento y poner nuestra fe en Cristo, don que Él nos dio, ahora pasamos a ser parte de la familia de Dios y por eso Dios nos llama hijos de Dios. Recuerden Juan 1:12 que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al convertirnos en hijos de Dios, nos pasamos del otro lado del bando, ya no pertenecemos al diablo, ni estamos bajo su dominio, a menos que nosotros mismos voluntariamente nos esclavicemos, porque Dios nos da todo el poder para vencer. De hecho, por eso nos da como parte de el nuevo nacer su Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios en nosotros que nos va a permitir acabar victoriosos siguiendo su guía. Recordemos que nosotros todos tenemos libre albedrío y aún como creyentes decidimos si leemos la Biblia o no, podemos decidir si nos entregamos o no, porque ya no somos esclavos del pecado, pero nuestras decisiones van a tener mucho que ver con lo que va a ser el término de nuestra vida cristiana en este mundo. Cuando termine nuestra vida en este mundo, pasaremos a la eternidad y estaremos para siempre con Dios, ya despojados de esta naturaleza humana que es influenciable y susceptible al entorno en el que nosotros vivimos, por tanto a los ataques del diablo, cosa que nosotros ya vimos con amplitud en los estudios pasados de esta armadura, y contra nosotros mismos y contra la influencia de este mundo, pues diseñado por el diablo para que el hombre se rebele en contra de Dios y tome su vida en sus manos. Entonces, podríamos decir que parte de eso es el día malo. Pero el peligro más grave es que en esa época muchos creyentes se olvidan precisamente de la batalla espiritual que se libra cada día con Satanás y sus huestes. Muchos se regocijan, por ejemplo, en victorias pasadas y en una especie de paz que no pasa de ser una mera ausencia de conflicto. O sea, uno puede decir, no, yo tengo paz, pero en realidad, si no entras en la batalla, pues ni te puedes ejercitar y vas a estar en ciertos peligros. Por lo que su victoria y su paz es la del evasor, del llamado a las armas o del renegado que rehúsa, por ejemplo, combatir por su país. Tú como creyente puedes ser evasor de los problemas. Y si tú no estás confesando el nombre de Cristo, pues prácticamente no estás siendo parte de su iglesia y de lo que él nos llamó a hacer, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces muchas veces es muy fácil no dar un testimonio, no entrar en conflictos, no confesar el nombre de Dios,
y la Biblia nos va a llamar evasores. Entonces, la gran mayoría pueden no estar interesados en la armadura porque no están involucrados en la guerra. Ese es un punto muy importante. Recuerdan que en estudios pasados decíamos que los peores ataques se dan cuando verdaderamente nosotros nos empezamos a consagrar, que Satanás, mientras nosotros no somos una amenaza para él, somos como creyentes dormidos, nos deja. Pero cuando tú empiezas a consagrarte y a obedecer todo lo que Dios dice y hayas el sentido de tu vida en esta vida como iglesia, que es ir y predicar el Evangelio, entonces eso ya es otra cosa. Entonces, Dios no es un Dios de deferencias o extensiones, que quiere decir, su pueblo está en guerra y seguirá en guerra hasta que regrese y se encargue de juzgar y gobernar la tierra. Por eso este pasaje dice que este es el día malo. Por otro lado, aún él está dispuesto, perdón, aún en el dispuesto y leal soldado de Cristo, está indefenso sin la provisión divina. Tampoco puedes actuar por tu propia cuenta, porque como ya hemos visto ampliamente, luchamos contra un enemigo que no vemos, que no sabemos cómo piensa, no sabemos las estrategias que ha desarrollado. Por tanto, sin el Espíritu Santo y sin la guía de la palabra, estamos indefensos. Entonces, el punto, por ejemplo, que Pablo quería enfatizar y quiere enfatizar en estos pasajes es que tenemos que tomar la armadura de Dios. Para que nosotros, cuando nosotros decidimos luchar la batalla, contamos con la provisión, al ser sus hijos, de tener su palabra, que es la guía correcta. Por eso es tan importante y es una de las cosas más atacadas, aún por ti mismo, leer la Biblia, tener tus tiempos devocionales, meditar en ello, buscar tiempos donde puedas asimilar al máximo lo que Dios te dice. Esa es una de las armas del creyente, pero vemos que muchos descuidan esto. Luego, el segundo punto importante es que el Espíritu Santo nos hizo su morada santa. Dicho de otra manera, Él mora en nuestros corazones y está dentro de nosotros para influenciarnos y hacernos entender la voluntad de Dios y discernir las cosas que Él nos quiere decir espirituales. Y la tercera son todos los recursos que nuestro Padre Celestial ha designado y nos ha dado. Entonces, Dios es nuestra fortaleza, pero su fortaleza solo puede ser apropiada mediante la obediencia. Este es un punto crucial. Ahorita en el Salmo se hablaba mucho de las actitudes que todos tenemos muchas veces y de lo que le pedimos a Dios, siempre por cosas, pero nunca pruébame, etc. Pero en realidad la obediencia es medular en nuestra relación con Dios, porque Dios cada día va a ser más claro en nuestras mentes y aún en nuestros corazones, en la medida que vayamos creciendo en obediencia. Si Dios te dice, por ejemplo, vete por este lado, pero tú dices, no, Dios, yo considero que este lado es mejor, que es prácticamente lo que sucede cuando desobedecemos, ¿cómo Dios te va a revelar cosas más profundas de su ser o de la vida espiritual si te vas por otro camino? Si tú no obedeces, tu entendimiento de las escrituras y de la voluntad de Dios va a estar muy limitada y vas a ser sujeto de alejarte de Dios a la larga, porque recuerda, en tu vida sin Dios, habiendo hecho lo que bien te parecía, iba rumbo al infierno. Cuando tú eres hijo de Dios, el creyente, ya como hijo de Dios, tiene todos los recursos para vencer y todo comienza con la obediencia. Por eso, nosotros debemos de tomar su armadura poderosa y vestirnos con ella. Ya vimos en el versículo 11 que debíamos de tomar la armadura para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora en este 13 es resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí ya habla de una vida, no de momentos de entrega y luego no me entrego, hablo de Cristo y me olvido de Él.
Recuerden que Santiago claramente dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y este es el doble ánimo, cuando llevas una vida que no tiene consistencia. O sea, cada día, desde la caída de Adán y de Eva, ha sido un día malo para la humanidad, porque enfrentamos una lucha a muerte, una batalla sin fin. Y nosotros tenemos que hacernos a la idea de que esta batalla seguirá siendo hasta que el usurpador y sus huestes celestiales sean arrojados para siempre en el abismo eterno y en el lago de fuego como sentencia ya eterna. Pero mientras tanto, el Señor nos da poder para resistir en el día malo. O sea, Dios sabe, porque dejó a su iglesia aquí en este mundo con un propósito, que todo lo que vamos a enfrentar, de hecho, nos entiende, ya que al hacerse hombre, por medio de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Él experimentó como humano todo lo que nosotros experimentamos en vida. O sea, que Él entiende lo que es la tentación, no está ajeno. Claro, Él siempre obtuvo la victoria porque siempre obedeció y siempre quiso hacer la voluntad del Padre, aún en los momentos más cruciales de su vida, que son básicamente la tentación del desierto, donde después de 40 días estaba débil y el diablo esperó hasta este momento para atacarlo, o cuando sabía que iba a enfrentar ya el juicio por los pecados de toda la humanidad en el huerto de Getsemaní, donde le pide a Dios que lo fortalezca, donde decide que hacer su voluntad es el único camino, y Dios manda en su gracia infinita un ángel para fortalecerle. Pero en el día malo, que es el que estamos viviendo, Dios nos ha dado la gracia de ser partícipes de estar en este mundo para ser sus testigos. Un creyente que no tiene como meta en su vida el ser testigo de Dios es como si caminara una vida sin ninguna meta, y entonces va a ser arrastrado de aquí para allá por las corrientes, o como dice en Isaías, que, que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Imagínense una ola, una basura ahí dentro de las olas, arrastrada de aquí para allá por las circunstancias de la vida. Por lo que nuestra responsabilidad consiste en resistir y estar firmes. Y el objetivo de este estudio es que nosotros tomemos conciencia de que sí vamos a experimentar una lucha mayor en la medida en que más nos entreguemos, pero dice la Escritura por otro lado, pero Él da mayor gracia. También dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todo lo que un creyente decida hacer por Dios, por amor a Él y de todo corazón, nunca le faltará la gracia que lo saque adelante para poder estar firmes en cualquier situación. Recuerden que también la vez pasada decíamos, y vale la pena recordarlo, que muchas veces las circunstancias inesperadas que se nos presentan y la forma en la que nosotros reaccionamos determina cuál es nuestra condición verdadera. Si ante algo inesperado tú reaccionas mal, quiere decir que Dios te está mostrando, y hablando de lo que decía Alex en el Salmo, de las pruebas, Dios te está mostrando tu condición. Cuando eres sorprendido, tú puedes prepararte para un ataque, etcétera, pero cuando eres sorprendido, tu reacción determina tu situación espiritual. Si ante una situación imprevista reaccionas mal, quiere decir que algo anda mal en tu vida espiritual. Si ante una situación imprevista reaccionas bien, quiere decir que estás caminando con Dios y estás dependiendo de su gracia, y que podrás estar firme hasta el día en que el Señor te llame. Entonces, no todos los creyentes acabarán la carrera siendo fieles, pero algunos sí, habiendo acabado todo bien en la obra del Señor. Se siguen manteniendo en forma continua y en la actitud y en la acción de permanecer fieles a Él y a su palabra hasta el final. Eso es lo que es el carácter cristiano. Ninguno de nosotros sabe lo que va a venir el día de mañana en nuestras vidas. El año pasado, a fin de año, Navidad, Año Nuevo, principio de año, nadie en este mundo se imaginaba
lo que íbamos a vivir con esta pandemia. Sorprendió a creyentes y a incrédulos. Pero ante esta sorpresa, la forma en la que la iglesia debe de reaccionar, y en lo particular cada creyente, es lo que va a determinar su estado espiritual. Ya hemos dicho que Dios todo esto lo permitió para el fin de purificar y limpiar a su iglesia, para que, para que retome su, su camino de fidelidad a Dios y tome conciencia de su misión en este mundo. El que con todo esto que ha vivido no tome esa conciencia, pues prácticamente es de aquellos creyentes que no acabarán siendo fieles, porque a final de cuentas se irán debilitando y serán víctimas de los ataques de Satanás. Entonces, recuerden algo muy importante también, la cuestión definitiva no es ver que el creyente haya logrado lo que el creyente haya logrado en el pasado, sino en el hecho que una vez que termine la batalla y el humo se haya disipado, sea o no sea hallado de pie, fiel, firme y verdadero para con el Salvador. Entonces, ya sabemos que ningún creyente por sí mismo, recordando o reiterando, puede vencer en esta batalla. Necesitamos de Dios, pero la fidelidad y la constancia es lo que hará que nosotros terminemos la batalla. Entonces ahorita vemos, como dice 1 Corintios 13, como por un espejo, veladamente. Entonces veremos cómo fuimos vistos y entonces es ahí precisamente lo que Dios quiere que aprendamos a vernos como Él nos ve. Y mientras más nos entreguemos, más podremos estar conscientes de lo que somos, de nuestras debilidades y tendremos mayor dependencia de Dios y eso nos permitirá estar firmes. Pero si tú descuidas tu relación con Dios, no vas a desarrollar esa capacidad de verte como Dios te ve. Y entonces, ¿qué va a regir tu vida? Tus propios pensamientos, tus propias ideas, tu propia religión, ya que el que no sigue el camino de Dios cumplidamente conforme a lo que dice su palabra, está viviendo su propia religión. Por eso hay tantas religiones en este mundo y podríamos decir de manera genérica que cada uno vive su propia religión en este mundo, a menos que aquel que decide seguir en obediencia a todo lo que Dios le muestra y le enseña a través de su palabra. Entonces, una vez que termine la batalla y el humo se haya disipado, reitero, que seamos hallados firmes va a ser lo más hermoso para nuestro Salvador, para darle nosotros gloria a Él. Por eso es que el apóstol Pablo advirtió Juan, advirtió en 2 de Juan 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino para que recibáis galardón completo. Mira por ti mismo, porque en realidad los éxitos de esta vida no tienen nada que ver en comparación con los éxitos de Dios. Si tú pretendes vivir para tener éxito en esta vida, te estás desviando del objetivo. Y se te ha olvidado que donde Dios te ha puesto es para ser usado. Pero cuando una persona se concentra en las cosas de esta vida y no en las cosas del reino de Dios, es muy fácil que se desvíe. Por eso es que el gran temor de Pablo mismo era fracasar por lo que no daba lugar en su vida. O temía alejarse, que pudiera alejarse de él. Lo dice en 1 Corintios 9:27, que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo, el gran apóstol, el que seguramente más trabajó de todos los apóstoles para el Señor, sentía temor no de perder su salvación, sino su recompensa. Y lo que es más importante, la unidad para con el Señor. Entonces, las cosas de este mundo, tienes que recordar, son temporales.
las vas a dejar el día que te vayas, el día que mueras o el día que el Señor venga por su iglesia, si es que no has muerto. Y si te concentras esto, te estás haciendo un fraude porque todo lo vas a perder. Pero si te concentras en las cosas de Dios, harás tesoro en el cielo. Tesoros donde no puede ningún ladrón robar, ni nadie te puede minar, ni te va a hacer fraude. Todo lo que hagas por amor a Cristo y en obediencia a su palabra, estás produciendo en ti un tesoro en el cielo que será eterno. Entonces, por eso es que incontables hombres y mujeres han vivido con fidelidad en la iglesia durante muchos años. Han guiado a muchas personas a Jesucristo. Otros han ministrado y realizado toda clase de servicio en el nombre del Señor, tan solo para que llegue el día en que se den por vencidos. Muchas personas se cansan. Recuerden que la energía o el ánimo de seguir a Dios se va a dar cada día en tus tiempos con Dios. Por lo que cuando tú descuidas tus tiempos con Dios, a la larga vas a caer en el desánimo y tus pensamientos egoístas te van a traicionar y vas a dar espalda a todo tu trabajo y todo lo que hiciste desaparecerá como en medio de un tumulto mundano. Por eso es que la semilla que cae en la tierra con espinos y abrojos, crece, pero los espinos y abrojos ahogan y no da fruto correcto. Si nosotros nos dejamos influenciar por las metas de este mundo, por la forma como este mundo ve el prestigio y todo eso, la verdad es que estamos ya desviándonos. Entonces, las circunstancias de cada caso son diferentes por la misma razón que está como oculta dentro de lo mismo. La palabra subyace. Decidieron quitarse la armadura en un momento de debilidad, en un momento de su vida, y por esta razón perdieron el coraje, el poder, el deseo de estar firmes y el impulso de la vida cristiana. Yo creo que todos los creyentes hemos experimentado en momentos difíciles en nuestra vida y vemos que que el mundo se nos viene encima. Pero ves una predicación o vas a la palabra y Dios te alienta y te da fuerzas. Como dice Isaías 40:29, ¿no? El esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje es para el creyente que sigue firme. Cada día tendrá nuevas fuerzas. Pero entonces quita los ojos de Dios y entonces todo te va a influenciar y vas a caer en depresión, se te va a venir el mundo encima, te vas a angustiar, van a surgir temores que te van a hacer esclavizarte a las circunstancias o al hombre y no a Dios. Por eso el apóstol Santiago dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando Jesús tuvo la tentación en el desierto y terminó victorioso, dice la Escritura, y el diablo lo dejó por un tiempo. O sea que no dice, Jesús venció y ya, se olvidó de él. No, lo dejó por un tiempo. Y todo el tiempo el diablo estuvo insistiendo oportunamente para que Jesús se desviara. Pero Jesús se mantuvo firme porque se sometía a Dios y resistía al diablo. Pero también el apóstol Pedro nos aconseja, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y fíjense el 9, 1 de Pedro 5:8-9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todo creyente va
ser objeto de los ataques de Satanás. Pero resistirlo en la fe es la manera de permanecer firmes. Entonces, en la vida cristiana los gozos más grandes llegan con las victorias más grandes. Y las victorias más grandes vienen como resultado de librar las más grandes batallas cuando son luchadas por el poder del Señor y con su armadura perfecta. Pero para que esto se logre, tenemos que aprender a vivir en verdad, a vivir en la verdad, porque esta determina todo. O sea, todos nosotros, nuestra vida es un conflicto mientras no nos afirmamos en la verdad. Porque nuestros pensamientos o nos confirman o nos acusan, como dicen Romanos 2:15. Pero el hecho de que nosotros aprendamos a vivir en la verdad es lo que nos va a ayudar. Y hay un pasaje que nos puede ayudar para esto que es Filipenses 4:8-9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y Pablo les dice, concluyendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Nosotros tenemos que concentrar nuestra mente en las cosas de Dios para que se dé cada uno de estas dones o de estos atributos que nos van a permitir resistir. Por eso es necesario renovar nuestros pensamientos cada día para obtener lo mejor para nuestra vida. ¿Sí? Por ejemplo, Filipenses 1, del 9 al 10 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí el apóstol nos está dando una clave muy importante. El cimiento de todas las cosas es el amor que le profesemos a Dios, al Señor Jesucristo, producto de concientizar lo que Él hizo en nosotros en la cruz, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Recuerden, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15 y 16. Entonces, para que los que viven ya no vivan para sí. Esta es la manera en que el amor de Cristo abundará en nuestra vida y nos llevará a crecer en el conocimiento de Dios. Recuerden que la verdadera sabiduría es de Dios y toda la ciencia y todo el conocimiento está plasmado ahí en la Escritura. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra mente es cómo pensamos determina todo en nuestra vida. Tan solo analiza tu vida. ¿Qué es lo que abunda en tus pensamientos cada día? Y entonces vas a ver lo que va a ser el futuro de tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, fíjense, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Vivir en la verdad significa creer todas las advertencias que Dios nos da en su palabra y creer también en todas las promesas y beneficios que Él nos promete. Pero recuerden que Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este temor es el temor reverente a Él y a su palabra. Lo que quiere decir que lo que la palabra dice aún en un juicio es verdad. Y que Dios lo va a cumplir todo.
Entonces, si sabemos que Dios habla en serio en su palabra, va a haber ese temor reverente que como respuesta a su amor, que Él murió por nosotros para salvarnos, vamos a vivir en obediencia. Miren, la estabilidad espiritual es el resultado de la manera de pensar de una persona. Entonces volvemos al punto. ¿Cómo piensas? Por lo que nosotros, para poder terminar victoriosos, tenemos que tener una disciplina mental para retener y no olvidar. Lo que tú estudiaste en la escuela, desde la primaria, la secundaria, la prepa, y si estuviste en universidad, maestría, doctorado, dependiendo de tu grado de estudios, ¿cuánto recuerdas de eso? Yo te voy a decir, lo que recuerdas de todo tu aprendizaje durante tu vida es lo que ejercitaste. Lo que no ejercitaste se veló y se olvidó. Por tanto, retener la palabra de Dios en nuestra mente y vivirla, que quiere decir obedecerla, meditarla, es lo que nos va a permitir no olvidar. Pero ¿qué pasa si tú eres seducido por este mundo y tu mente se llena de vanidades ilusorias? ¿Qué es lo que dijo Jonás cuando estaba en el vientre del pez? En Jonás 2:9, si mal no recuerdo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. O Dios ocupa tu mente y su palabra, pero el resultado positivo es lo que vivas de ella, o a la larga tu vida va a estar llena de vanidades ilusorias, y eso va a ahogar la palabra y la va a hacer infructuosa. Tienes que vivir en la palabra. Tienes que tener una disciplina mental, retener y no olvidar. Y retener solo es viviendo la instrucción de Dios, personalizándola y aplicándola a tu vida. Pero si conoces y no haces, lo hemos hablado mucho de esto, de nada te sirve. Pero Dios también te dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. ¿Eres un oidor olvidadizo? Estás camino a la destrucción. Cumples la ley, esto es todo lo que Dios te muestra, lo meditas y lo apropias a tu vida y modificas tu pensamiento y tus acciones, entonces vas hacia el camino de la victoria. Muchas personas creen que son salvas y Jesús claramente en el capítulo 7 de Mateo les dice a finales, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aún ellos en su justificación dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ves? Que tú menciones o invoques el nombre de Dios no te garantiza el cielo. Que tú asistas a una iglesia no te garantiza el cielo. O que vayas a un discipulado o tomes un discipulado, no te garantiza el cielo. Los que cumplen la ley, esos serán justificados. Los que escuchan, apropian, modifican su mente y su conducta de acuerdo a lo revelado con Dios, esos son los que van a terminar victoriosos. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lo único que nos puede guardar del mal. Recuerden, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón? ¿Qué es lo que rige este tiempo? Tú lo sabes. Aquí no se trata de acusar a nadie, sino de que tú te acuses a ti mismo para que la palabra ponga en evidencia lo que realmente eres. Una persona indolente dice, bueno, así soy y ya. Soy salvo y me voy a ir al cielo. ¿Sabes una cosa? ¿Eres salvo? ¿Realmente eres salvo? La palabra de Dios claramente dice que la persona salva transforma su vida, transforma su pensamiento. Porque Dios le da la mente de Cristo y Dios le da el nuevo nacer y le da su espíritu.
Una persona que no cambia, generalmente no es salva, solo tuvo una profesión de fe. Por eso Pablo en Filipenses dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces las acciones de una persona son el resultado de sus pensamientos. ¿Tienes conflictos? ¿Tienes conflictos aquí y allá? Oye, pues ¿qué es lo que hay en tu corazón? Ahora, y es ahí la importancia de la iglesia. Una sana iglesia nos ayuda a enfocar nuestros pensamientos en Dios y en su palabra. Es lo que nosotros hemos tratado de hacer aquí. Por eso nosotros tenemos que aprender a pensar acorde a como pensaba nuestro Señor Jesucristo. Este mundo ha llenado nuestra mente de mentiras. Aún dentro de esta pandemia hay muchas mentiras porque recuerden, la prensa, todos los medios de comunicación le pertenecen a Satanás. Por eso lo que rige en su mayoría son cosas perversas. Violencia, sexualidad, engaños, mentira. Todo, ¿quieres ver qué es desobedecer a Dios? Tan solo enfócate un poco en todo lo que hay en este mundo. No va a ser difícil que no lo veas, perdón. ¿Qué te puede librar de la mentira de este mundo? Jesús lo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el 36 te dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo conociendo, obedeciendo y viviendo la palabra, vas a salir o vas a escapar de las mentiras de esta vida. Por eso, para poder usar adecuadamente la armadura divina, pasemos por tanto al estudio detallado de esta armadura. Sin embargo, antes debemos preparar nuestra mente y nuestro corazón para hacerlo. Ese es el objetivo de este pasaje anterior, ahí entrar de lleno en la armadura divina. ¿De qué te sirve conocer y no hacer? De nada. ¿De qué te sirve que Dios te dé información si vas a menospreciar todos los elementos y las herramientas que Dios te da para vencer? Tienes que preparar tu corazón. Tienes que vivir la verdad. Tienes que concientizar que esta armadura divina es una armadura espiritual, no material, que es efectiva por la destreza del ser humano, la material. La armadura espiritual es efectiva por la destreza del Espíritu Santo actuando en ti, no de nosotros. Por eso es que un verdadero creyente como Pablo, cada día depende menos de sí mismo y más de Dios. Si no, Pablo no hubiera dicho lo que dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, y más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tienes que crucificar tu carne con todas sus pasiones y delitos, porque mientras rija esa forma de vida que Dios reprueba, nunca vas a poder ser apto para usar esta armadura. Te voy a poner un ejemplo. David, ahí en 1 Samuel capítulo 17, cuando se habla de la batalla de David y Goliat, ya ven que Alex también mencionó de David. Bien, cuando David llega al campamento para llevar alimentos que su padre le dijo, llévale a tus hermanos, ve cómo están, y al jefe de la sección dale también algo especial, etc. Y cuando David llega al campamento, le toca el momento en que Goliat está desafiando a Israel, y todos estaban llenos de temblor. Aún Saúl, el rey de Israel, recuerden que de hombros arriba era más alto que el más alto de Israel. Todos estaban temblando. Pero David, cuando oye esto, se indigna. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar a los ejércitos de Jehová? Y tan fuerte fue lo que dijo David que llegó a oídos de Saúl, y lo manda a llamar Saúl. Entonces le dice, oye, pues ya que le dijo Joab, oye, pues está David, oye, pero pues
¿Cómo sabes que tú vas? Pues no, pues es que, ¿cómo puede ser que desafíe? Prácticamente David estaba pensando en Dios. ¿Y qué hizo Saúl? Bueno, ok, tú vas a enfrentarlo. Aunque era un muchacho menospreciable en los ojos de muchos. Y le dan una armadura. ¿Y qué hizo David con esa armadura? No podía caminar bien. Y él dice, ¿sabes qué? Y se la quitó, dice, ¿sabes qué? No la puedo usar porque nunca lo practiqué. Así es una armadura terrenal. Pero David iba ya vestido de una armadura espiritual. Por tanto, se quita la armadura, selecciona 3 piedras del arroyo adecuadas para su onda y no necesitó dar 3 tiros cuando se enfrenta a Goliat. Un solo tiro certero en la frente hizo que este gigante, arrogante, filisteo que insultó prácticamente a Dios, cayera con todo su peso en tierra. Entonces, ¿qué fue lo que usó David? La armadura divina. Así que nosotros debemos saber que para ganar la batalla espiritual necesitamos de la fuerza, el poder y la guía de Dios. Y bueno, solo repitiendo este pasaje de Isaías 28 al 31, les dije hace rato el 29 al 31, pero el 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y después dice, el de esfuerzo alcanzado, que ya lo dijimos hace rato, Isaías 40, 28 al 31. Pero aquí el punto importante es, no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nadie. Dios es el ser más inteligente que hay, y aún Satanás está sujeto a la voluntad de Dios. Por tanto, cuando tú te armas o te provees de esta armadura divina, la victoria es segura. Nosotros tenemos que saber que si esto hacemos, la batalla ya está ganada. Y en realidad está ganada desde nuestra conversión. Solo que tenemos que poner mucha atención. Entonces reitero, puntos muy importantes que hoy vimos. Vivir según verdad. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones inesperadas? Llenar nuestra mente de la palabra de Dios y obedecer todo lo que Dios nos muestre, ya sea en la lectura, en la meditación, a través de un estudio, aún a través de una vivencia de otro creyente. A todo hijo suyo Dios le pone en una situación de aprendizaje que puede aprender aún de los incrédulos. Porque les voy a decir una cosa. Hay incrédulos que tienen cosas que nosotros no tenemos. Pero nosotros podemos aprender de todo. Recuerden, todo escriba docto en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Dios nos da la capacidad de aprender de todo, pero la verdadera fuerza está en su palabra. Por eso Dios se ocupó de darnos muchas historias como estas, reales, que vivió Israel, David, Saúl, Samuel, etcétera, todos los profetas, David, Daniel. Dios nos permitió ver a las personas y los errores que tenían. No es para que te diviertas leyendo un cuento, sino para que pongas en tu corazón las debilidades que ellos tuvieron, como David con Betsabé y Urías el Eteo, y no caigas en esos errores. ¿Quién como David fue una persona tan bendecida por el Señor que aún Dios dijo, ¿quién como mi siervo David? Porque tuvo un corazón. Sí es verdad que se equivocó
Y el tiempo en que pecó y tuvo dureza de su corazón, Dios, que merecía morir, remitió su pecado por su fidelidad, pero le hizo ver su pecado, pero también le hizo ver sus consecuencias. Por tanto, todo lo que tú no sigas de la palabra de Dios se va a traducir en desobediencia, y la desobediencia siempre trae consecuencias que pueden ser para toda su vida. ¿Ustedes creen que si David hubiera visto con claridad todas las consecuencias que iba a tener el dejarse llevar por una pasión por haber visto una mujer bañándose desnuda, Betsabé, y todavía, bueno, a lo mejor por estarte paseando la vez sin malicia, pero manda a decir quién es esta mujer? Como rey podía tomar a cualquier virgen de Israel, pero no era cualquier mujer. Ya tenía marido, pero además su marido era uno de sus 30 valientes. El Urías el heteo era de sus 30 valientes que estuvieron todo el tiempo con David, que lo apoyaron en todo. Por eso cuando David trata de justificar su adulterio, cuando Betsabé le dice que está embarazada y lo manda a llamar, lo emborracha para que vaya a su casa y se justifique el embarazo, Dios no permitió que este hombre fuera, que saliera con la suya. Y las consecuencias que tuvo fueron dolorosas, fueron pavorosas. Se rebelaron sus hijos, un hijo violó a sus concubinas, trató de quitar el reino, asesinó a otro, violaron a una de sus hijas, uno de sus propios hijos. La Biblia nos da advertencias para que no pequemos y andemos en el temor del Señor. Y si hacemos caso, si prestamos atención, si vivimos según verdad, Dios te puede decir con claridad esto que dice Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quieres ser vencedor? Obedece. En ti no hay nada. No es tu conocimiento en la palabra de Dios lo que te hace ser algo, sino la sumisión a Dios. Miren, aunque lo vamos a repetir la próxima vez, este punto, lo que tú crees ser o pretendes ser en esta vida no vale nada. Lo importante es lo que seas para Dios. Por eso Jesús pone en Lucas 14 que cuando alguien te invite a la cena, no trates de tener el primer lugar, sino que te vayas al último lugar. Porque si tomas un lugar que no te corresponde y llega el amo y te dice, oye, quítate de este lugar porque está reservado a este que es más importante que tú, sufrirás deshonra. Entonces Jesús dice, mejor ocupa el último lugar. Y si el anfitrión te dice, oye, sube acá, serás honrado. Recuerden, si no, no diría la Escritura que de los humildes es el reino de Dios. No hay lugar para ti que tú puedas tomar por ti mismo, sino el lugar que Dios te dé. Y el lugar que Dios te dé va a ser más alto mientras más seas un siervo. Por eso Jesús le dice cuando Juan y Santiago y Santiago le dicen, oye, queremos que en tu reino estemos juntos uno a ti. Y ya intervino de su mamá también. Y dije, ¿no sabéis lo que pedéis? ¿Acaso podré tomar la copa que yo tomaré, tomar la comida que yo comeré, tomar de la copa que yo tomaré? Sí, podemos. Bueno, lo haréis. Pero sentados a mi derecha, a la izquierda, no lo puedo dar yo, sino está designado por mi Padre. O sea, busca la honra de Dios y estarás en mejor posición para servirle. Si buscas tu propia honra, lo más probable es que seas humillado. Cuando vengan los galardones, ya que se dé el día del juicio, muchos grandes que a lo mejor tú pensabas que iban a ser
grandemente galardonados ni siquiera estén ahí. Quizá muchos pastores ni estén ahí, ni esos grandes maestros de la Biblia. A lo mejor una persona que nadie tomó en cuenta, que dedicaba su vida en oración todo el tiempo por el Señor, que no podía pararse ante un foro a hablar, pero su oración sostuvo a los pastores, sostuvo a los misioneros, etcétera, reciban más recompensas que otros muchos. Por tanto, si Dios te advierte en esta vida que lo que hagas por amor a Él tendrá una advertencia eterna, pues vive para Él. No busques nada en este mundo, ni busques reconocimiento en este mundo, porque te harás un fraude a ti mismo y te desviarás del camino de Dios. ¿Cómo puedes evitar esto? Lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Así vas a evitar cualquier problema de estos. Entonces, vive según verdad, vive según las palabras y haz todas las cosas como para Dios, y entonces podrás estar firme y vas a poder resistir el día malo, que es toda esta vida. Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque en tu amor y en tu misericordia siempre eres claro y nos muestras cómo tenemos que vivir. Y nosotros, Señor, queremos vivir según verdad, queremos obedecer tu palabra, pero vemos en nosotros debilidad y todavía vemos mucho de nosotros mismos que queremos conservar en nuestra vida. Realmente, Señor, lo que queremos anhelar es que dejemos de ser nosotros y seas tú en nosotros, porque reconocemos que nosotros no hay nada bueno. Tú lo eres todo y tú eres toda la gloria. Así que te pedimos, Padre, como iglesia y como personas en lo particular, que nos permitas vivir según tu palabra, que quites toda mentira de nuestra mente y toda vanidad ilusoria que nos pueda alejar de seguir tu voluntad y que nos lleves por el camino correcto cada día, para que al final no nos alejemos avergonzados, sino que te glorifiquemos, porque solo tú mereces la gloria, la honra, por todos los siglos. Amén.